Ya anda por acá Genaro Lozano, con quien voy a platicar de lo que ya viene para toda la diversidad de nuestro país, para el colectivo LGBTIQ+, En este mes del orgullo. en este mes, junio de la diversidad. Genaro Lozano, qué delicia tenerte aquí, qué maravilla. Y bueno, vamos a hablar de tantas cosas que vienen en esta agenda de diversidad para, pues no nada más para México, sino para el mundo, porque parece que lo que viene puede no necesariamente ser de tantos colores como la bandera LGBT. ¿Cómo estás, Yuri? Oye, yo muy contento de estar contigo. Felicidades por este nuevo espacio. La verdad es que Yuri y yo somos amigos desde hace 30 años, 35 años. O sea, desde el cunero, ¿eh? Desde el cunero. Éramos unos bebés. Pero no hemos estado nunca juntos en un programa, creo, ¿no? Pues en alguna ocasión hemos coincidido, en efecto. En radio hace en muchísimos años, sí, ¿no? sí, Hace sí. 20 años, yo creo. Pero bueno, me encanta estar contigo. Felicidades por este nuevo espacio y pues feliz de platicar de la diversidad en México y en el mundo. Bueno, y justamente porque sí, porque nos conocemos hace 30 años, yo sé que Genaro Lozano es no nada más uno de los periodistas académicos, estudiosos de los temas de diversidad y de género en nuestro país, más capacitados que tenemos en México. Bueno, y en el planeta, ya hablaremos de eso más adelante, pero también pues una de las personas más estudiosas y comprometidas con todos los derechos en México. Y a mí, pues por supuesto, porque ahorita junio, mes de la diversidad, me encanta la idea de platicar de todos estos temas contigo, porque tú en México lo viste desde que nació. Pues lo vi, a ver, desde que nació el movimiento, no tanto, porque estaba yo muy chiquito todavía, pero sí lo he seguido en los últimos años, Yuri. Me metí muy de lleno a participar como activista en el movimiento, pues a partir de matrimonio igualitario, a partir de que se empezó a dar la discusión aquí en México, de que fuimos pioneros en el continente americano, junto con Buenos Aires, para hablar de matrimonio igualitario, cuando un amigo tuyo y mío en común, nuestro querido David Razú, presentó la iniciativa para matrimonio igualitario en la Ciudad de México. Yo estaba en Nueva York, estaba estudiando el doctorado, de repente estaba haciendo y estudiando justamente movimientos sociales, y me acuerdo que me escribió David para decirme, oye, fíjate que voy a meter esta iniciativa, la podrás revisar. Y a partir de ahí empezamos a trabajar juntos en este tema, en la aprobación, en la iniciativa y en armar una coalición muy grande para que la iniciativa saliera respaldada por el mayor número de activistas, de académicos, de profesionales, digamos, de estos temas. Y así fue, y fue muy exitoso. Él era diputado local en ese entonces, aquí en la Ciudad de México. Todavía Asamblea Legislativa. Asamblea, exacto, se llamaba así, Asamblea Legislativa. Y en realidad, pues eran muy pocas las ciudades en el mundo que habían entrado a este debate, a esta discusión, ¿no? Eran poquísimas. Muy poquitas en ese entonces. Mira, a ver, el tema del matrimonio igualitario, que es como el tema que tal vez más sexy, digamos, del movimiento LGBT y el que ha generado en su momento mayor discusión, mayores pasiones a favor y en contra, el tema que generó esta idea de que amor es amor. Y, love is love. Exacto. Ajá. Prácticamente global, y que generó también, hay que decirlo, una batalla primero por ganar la conciencia, el corazón de la gente, el que estuvieran a favor de que todo el mundo pudiese decir sí acepto. Generó, digamos, también la llave, la apertura para hablar de otros temas, para hablar de identidad de género, para hablar de terapias de conversión, para hablar de riesgo de contagio, para hablar de muchos otros temas que son los temas que el activismo de la diversidad sexual ha buscado desde la década de los 70, cuando nació, digamos, este movimiento de manera institucionalizada. Hay que decir, yo creo, Yuri, empezar diciendo que las personas homosexuales, lesbianas, bisexuales, trans, siempre hemos existido a lo largo de la historia. No es nada de que el siglo XXI... Pregúntale a los griegos. Exactamente. En la Grecia antigua, Platón y Aristóteles hablaban justamente de ese amor que sentían por sus efebos, que eran los jóvenes que estudiaban con los filósofos más grandes. Había una diferencia solamente entre, como se dice coloquialmente hoy en día, activos y pasivos, que eran Erastes y Erómenos, pero prácticamente el amor y el deseo sexual entre personas del mismo sexo ha existido siempre.
Tanto así que, bueno, hasta en la Biblia está en múltiples pasajes de la Biblia el hecho de que dos personas tengan sexo del mismo sexo, dos personas del mismo sexo tengan sexo, y desde hace milenios, sobre todo la Iglesia Católica, se convirtió en una especie de referente para prohibir quienes podían expresar su amor. Digamos que en ese sentido la Iglesia trató de ser un instrumento de control de la sexualidad, y lo trató de hacer siempre, y prohibió, digamos, de cierta manera, como un pecado, el deseo sexual entre personas del mismo sexo. Y fíjate, Genaro, y me encanta que estés aquí porque te lo quería preguntar, porque en efecto dicen, bueno, pues a partir de la condena de Sodoma y Gomorra en los textos religiosos, digamos, se dio la vuelta porque no nada más los griegos, después los romanos también, pues estaban también en mucha capacidad de aprobar e incluso aplaudir, ¿no? El amor entre dos personas, ya que las mujeres fuéramos o no, digamos, agenda de los griegos o de los romanos. También estaba en Safo. Eso ya es, digamos, Sí. otra historia, pero no estamos dentro de sus prioridades, ni en Grecia, ni No, pero también en había Roma, ¿no? Safo, la poetisa de la isla Lesbos, escribía sobre el amor lésbico también. Entonces Así también es. estaba en la literatura, digamos, era algo como una conducta, no era punitiva, no estaba prohibida. Incluso en la Roma antigua hay historiadores como John Boswell que han encontrado que había lo que se parecía a una especie de realización de un matrimonio entre personas del mismo sexo. Había una fiesta, había un banquete, se celebraba el amor de dos hombres o de dos mujeres, eso sí, nobles, nada más, porque solamente se permitía que las personas de cierto estatus económico pudiesen adquirir, digamos, ese reconocimiento, ¿no? Pero es la Total que iglesia. nunca ha habido en la historia de la humanidad todos los derechos para todas las personas, ¿no? No, O nunca, sea, nunca. Sí, siempre ha sido la historia de la humanidad es la lucha por los derechos de manera progresiva. Ahora, lo que sí ha habido es que, fíjate, el movimiento LGBT, el movimiento de la diversidad sexual, a diferencia del feminismo o del afroamericano o de cualquier otro, nació con múltiples obstáculos. El obstáculo de que la iglesia decía que era un pecado nefando, así le llamaban al deseo homosexual, ¿no? y después ya en la sociedad se convirtió, corrígeme si me equivoco, pero ya más allá de las referencias religiosas, estaban ya nada más los prejuicios sociales que decidieron catalogar a la homosexualidad como una enfermedad mental, Ese es el ¿no? otro obstáculo. Ajá. El primer obstáculo es el religioso. Entonces, lo religioso ya llevaba una especie de condena que no te permitían, pues prácticamente ser parte de una comunidad religiosa si eras gay o lesbiana, o si eras una persona bi o trans, que en ese momento, bueno, eso es más del siglo XXI, ¿no? Pero las personas del movimiento, pues no eran aceptadas por su iglesia. Luego, a partir del siglo XX, hay una patologización de la homosexualidad y le empiezan a decir que es una enfermedad. Entonces, además de no poder ser salvados de nuestra alma, tampoco estábamos enfermos, ¿no? Y luego tres, había toda una persecución legal, porque de repente también muchos códigos penales empezaron a criminalizar la sodomía, sobre todo la sodomía. Entonces, con esos tres obstáculos, y además con un cuarto obstáculo, que para poder politizar a los movimientos sociales, pues uno siempre busca con tus ojos. Si eres una mujer, pues buscas a una mujer, alguien que tenga tus mismos rasgos, y dices, ay, es mujer. Entonces, igual y podemos tener, digamos, alguna similitud, nos podemos poner de acuerdo para sacar una causa adelante. Una persona afroamericana ves a otra persona afroamericana y también por los derechos civiles. Pero una persona homosexual o lesbiana, pues no necesariamente inmediatamente sabes, aunque muchos digan, se le nota muchísimo, como les gusta decir a algunos, pues no realmente. O sea, hay mucha gente que de repente entras a un salón y está como esta idea de que todo el mundo es heterosexual, ¿no? Eso se llama heteronormatividad compulsiva, por cierto. Entonces no te imaginas que otras personas son gays o lesbianas y cómo puedes politizar si no es a través de, oye, si sobre todo una sociedad como era Alemania en el siglo XXI, en el siglo XX, perdón, como era la España de la Inquisición, con el pecado nefando, o como era donde se perseguía, hoy en día en África, donde se persigue todavía a muchas personas incluso con riesgo de muerte. En Rusia, hombre. O en ¿no? Rusia, Ajá. en donde ha habido retrocesos. ¿Cómo politizas justamente esa identidad? Entonces, con esos retos, con el reto religioso, cultural y legal, y además del reto de no saber quiénes son, es como nace el movimiento institucionalizado de LGBT a partir de la década de los 60 del siglo pasado, ¿no? Oye, me encanta porque tú me platicabas muchísimo del movimiento de Harvey Milk, por ejemplo, ¿no? Ya hay película y en fin, véanla, está buena, ¿no? Pero en efecto, resulta que este movimiento por los derechos de la comunidad LGBT nace
pues además en un contexto histórico que es absolutamente fértil, ¿no? Para que las personas de la diversidad lucharan por su derecho a amar a otras personas. Uh-huh, uh-huh. Primero por el derecho a, fíjate, el derecho a amar a las personas empieza a otras personas a ser reconocidas públicamente. Ese ya es una lucha más de los años 80, a partir de los 90 básicamente. Antes de eso era el derecho a poder echarte un drink sin que la policía llegara, echarte una cerveza sin que la policía llegara y te persiguiera porque estabas en un antro gay y estaban prohibidos, ¿no? De hecho, la llamada revolución de Stonewall, que es esta lucha que hay en la ciudad de Nueva York, en el Bajo Manhattan, muy, muy cerca de la Universidad de Nueva York, de NYU, hay un bar todavía mítico que se llama el Stonewall Inn, donde de repente estaba pues la gente socializando, echando su drink, bailando, beso de tres, etcétera, y de repente pues la policía llega y hace lo que hacía en ese momento, una racia, empieza a agarrar a la gente porque estaba prohibida la homosexualidad los empiezan a quererle cerrar el antro. Había también, por supuesto, corrupción de la policía, les pedían mordidas a quienes tenían bares y demás. Y eso es lo que inicia, digamos, el movimiento global institucionalizado, ¿no? Stonewall, que básicamente es como una lucha por, aquí estamos, visibilización, queremos ser parte de la sociedad, asimilación, y además queremos que nos dejen nuestros espacios libres, como todas las demás personas tienen derecho a expresarse, a convivir, los derechos de las democracias liberales, derecho de asociación y libertad de expresión, básicamente, ¿no? Entonces, así empezó. Y de tránsito. Y de tránsito, pues claro. Y de tránsito. Así empezó, digamos, con esos primeros objetivos, ¿no? Que se parecen mucho, esos en Estados Unidos, Yuri, a los de México. En México nuestro movimiento nace a partir de que una mujer que, por cierto, estaba en los teatros, en las carpas, que venía del mundo del espectáculo, Nancy Cárdenas, en el año 73 le pide, un amigo suyo le dice, oye, me están corriendo de mi empleo. Él trabajaba en una tienda comercial en el centro de la Ciudad de México, cerca de Bellas Artes. El amigo. Ajá. Y le dice, me están corriendo por afeminado. Entonces Nancy, que tenía muchos contactos en los medios y demás, pues se enoja, se indigna y empiezan a armar el derecho a la no discriminación. Y Nancy va a un noticiero, al de se me fue el 24 horas con Jacobo Saludowski, con la institución de Jacobo Saludowski. Va a este noticiero y le dice Nancy Cárdenas a Jacobo, estoy aquí porque soy lesbiana y quiero los mismos derechos que tú y quiero que no persigan a mi amigo. Entonces sale del closet la lesbiandad, digamos, a nivel nacional, porque se había escuchado mucho de personajes gays históricos, Salvador Novo, Carlos Monsiváis ya era medio conocido también, bastante conocido por digamos, maestro. Escribía por todos lados. El maestro que tú me lo presentaste alguna vez, hace muchos años también, y que pues prácticamente lideró en muchos sentidos el mundo intelectual LGBT, digamos, del siglo XX, ¿no? Pero bueno, Nancy va a este programa 24 horas en Televisa y le dice a Jacobo, oye, está pasando esto, y a partir de ahí se empieza a politizar el movimiento. ¿Estamos hablando de qué año más o menos? 72, 73. Tú y yo ni habíamos nacido todavía. Todavía no habíamos nacido. Estamos a punto de nacer, pero todavía no habíamos nacido. Tú antes que yo. Pues 2 semanas, una cosa así. Ay, claro que no. Pero bueno, el tema es que entonces ellos empiezan a politizar, digamos, el movimiento. Nancy, por cierto, se hace muy amiga, ahora ya muy amiga de Carlos Monsiváis, y empiezan ambos como a cartearse y a ver qué está pasando en el resto del mundo. Monsiváis creo que estaba en Londres por ese momento y le empieza a mandar los manifiestos de los activistas en Londres y en Nueva York y en otras ciudades. Le dice, mira lo que pasó en Stonewall, mira lo que está pasando en Londres, ¿por qué no hacemos algo así en México? Y se empieza a orquestar, digamos, una especie de institucionalización del movimiento. Empiezan a surgir las primeras organizaciones, el Frente de Liberación Homosexual, empiezan las primeras marchas. La primera marcha es en el 78, justo a raíz del aniversario, el 10º aniversario de la matanza de Tlatelolco, de los estudiantes. Así es. Y en 78, en Tlatelolco, de repente ahí ondea una banderita del orgullo dentro de la conmemoración de los 10 años de la matanza de Tlatelolco, y a partir de ahí la marcha empieza ya a hacerse cada año. En 79 ya sale por primera vez a exigir la no represión, la libertad de expresión, el derecho a tener lugares lúdicos,
y demás, ¿no? Y empieza a ver como esta especie, Yuri, de mucho optimismo de que las cosas podrían cambiar, de que los estados podrían aceptar y asimilar a las personas de la diversidad sexual, porque además ocurre el ejemplo de Harvey Milk en Estados Unidos, la revista Time saca una portada con el primer soldado judío y gay que se sale del ejército estadounidense durante la guerra de Vietnam y sale del closet. Entonces como que de repente... fue aquel que decía, o sea, a mí me conmemoraron por matar a miles de hombres y me condenan por amar a uno. A uno, exactamente. ¿Sí fue él? No estoy seguro si fue él, pero esa frase, fíjate que es hermosa. Hermosa, sí. Mira, la voy a buscar porque me suena, pero no, esa no te la manejo, fíjate. Pues sí, la vi hace muchos años en alguna historia que leí. Pero lo que hay es que empieza a haber como mucha presencia, mucha visibilización ya de la diversidad sexual. Harvey Milk gana unas elecciones en San Francisco para ser concejal, luego lo matan y evidentemente eso genera como mucho ruido. Se empiezan también a activar como el cabildeo para quitar del manual de trastornos mentales a la homosexualidad. Se empieza a hacer cabildeo en la Asociación Psiquiátrica y Psicológica Americana de Estados Unidos para quitarlo como una enfermedad. Y hay como que este optimismo, Yuri, a partir de prácticamente los años 70 y además está como esta época de libertad sexual y etcétera, y de experimentación con sustancias lúdicas y demás. Pero luego a los 80 nos viene la resaca. Nos viene la resaca porque en 82 el New York Times saca un artículo en portada en donde habla de un raro cáncer gay. El VIH. El VIH. El VIH que fue, digamos, tú lo tendrás infinitamente más claro que yo, pero fue como cerca de una década en donde la aparición, diagnóstico del VIH se convirtió, digamos, en la piedra de toque de las personas homofóbicas, ¿no? A pesar de que ya estuviera demostrado, además con los años, que el VIH, la transmisión, era mucho más común entre las personas heterosexuales que entre las personas homosexuales, pues durante muchos años se convirtió en uno de los más grandes obstáculos para no nada más para la lucha de los derechos, sino también para la defensa de la dignidad de las personas que pertenecen a la comunidad, ¿no? Generó, mira, incluso el primer nombre que le da la comunidad médica al VIH era GRID. GRID significa Gay Related Immune Deficiency, o sea, una inmunidad, una deficiencia inmunitaria o inmunológica relacionada a lo gay, ¿no? Ese era el primer nombre oficialmente, porque los primeros casos se dan en San Francisco y en Los Ángeles, pero en San Francisco y Nueva York, y pues eran básicamente hombres gays que llegaban ya con sarcoma de Kaposi, con pulmonías, prácticamente a los servicios de emergencia médicos y básicamente pues es el primer nombre que le dan. Ya luego, un par de años después, cuando se dan cuenta que también los mismos síntomas los tenían niñas, niños, mujeres, señoras casadas, personas trabajadoras sexuales, etcétera, entonces ya es cuando le cambian a HIV o VIH, al virus de inmunodeficiencia humana. Pero eso generó, como bien dices, pues un estigma para el movimiento y el miedo también, porque nadie sabía ni cómo se transmitía, ni si había cura. Entonces lo que había había un pánico en muchos sentidos y el activismo de repente, después de estar como muy optimistas porque ya empieza a haber representación política, porque Harvey Milk, porque las marchas, porque digamos empieza a visibilizar más, de repente es como de regreso a las casas porque tenemos miedo de que alguien nos pueda transmitir el VIH, porque ni siquiera sabía, no había campañas, no había medicamentos, lo que había era mucha desolación, abandono y pues muerte, ¿no? Ahorita el tema del VIH en el mundo, digamos, está en un lugar absolutamente distinto al que estaba en aquel entonces, ¿no? O sea, de eso todavía no se encuentra la cura como tal, pero sí, digamos, eso. Pero ya es una enfermedad crónica, ya no es una enfermedad terminal, digamos, ¿no? Y además los medicamentos antirretrovirales hoy, pues básicamente mantienen a la gente, a quien vive con VIH, pues sana, intransmisible también además. Una persona que está en medicamentos, que está indetectable, no te puede transmitir el VIH a nadie en absoluto. Entonces creo que ya estamos en otro mundo, ¿no? Digo, la meta de la ONU de erradicar el VIH, que es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, pues no se ha logrado, estamos lejos de eso,
pero ya es otra, ya no es 1985, digamos, ¿no? Oye, a ti y a mí en nuestro tiempo de vida nos ha tocado ver cómo en Mucho. un tiempo, en periodo de tiempo Ya histórico estamos muy corto, viejos. ¿no? Claro que no, pero en un periodo de tiempo muy relativamente corto, la verdad es que sí los avances para la comunidad LGBTIQ+, ha sido absoluto, ¿no? Ha sido a una velocidad muy importante. Sí, en efecto, el tema del matrimonio igualitario como digamos, la quintesencia del arranque de los derechos, no nada más en México, en el mundo, en Ujú, realidad ujú. ha sido muy rápido que prácticamente, al menos en Occidente, ¿no? En los países democráticos ha sido relativamente rápida la adopción legal de este derecho para las personas del mismo sexo. Ya vimos también que la adopción ha avanzado también en muchos países, México incluido. Hemos visto también que las famosísimas terapias de conversión, esas que hasta hace muy poco tiempo, y me parece que en la clandestinidad sigue ocurriendo, ahorita tú nos dirás, Genaro, en donde, no, niño, que yo voy a ir a que te curen, y te curan Ujú, como, o sea, como si fuera la Edad Media, ¿no? A ujú, ujú. trancazos prácticamente, afectando no nada más la integridad, la dignidad, sino también la integridad psicoemocional de decenas de miles de niños y niñas, ¿no? Pero eso ya también en México fue decretado pues como absolutamente Fueron prohibidas ilegal, por el ¿no? Fueron Congreso. Ujú. prohibidas. Sí. Y en fin, pareciera que es un camino que no termina, cuando de repente estamos viendo así que de reversa, mami, pues En muchos lados, claro. muchas tentaciones para echar abajo los derechos, Genaro. Y por supuesto, pienso ahorita en lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en donde la palabra gay ya Ujú. fue prohibida en algunos estados, la palabra, trans también ya está así, digamos, como dispuesta a que la echen a la hoguera. ¿Qué está pasando, Genaro? ¿Cuáles son los peligros reales de que estas tentaciones regresivas se empiecen a concretar de entrada en un país como Estados Unidos y seguramente pues la tentación de que ocurra en el resto de los países occidentales pues va a encontrar leña para echarle al fuego, ¿no? Pues, a ver, los activistas creo que hemos aprendido a lo largo de los años que la historia no es lineal, ¿no? Que la historia, a pesar de que uno pueda celebrar que, por ejemplo, un país como México, eh, primero desde el año 2007 tenía sociedades de convivencia, luego matrimonio igualitario en el 2009 en la Ciudad de México, luego leyes de identidad de género en varios estados, luego esto se aceleró a partir del 2018 y prácticamente hoy para 2025 ya tenemos matrimonio igualitario en todo el país, identidad de género en todo el país, terapias de conversión están prohibidas en todo el país. Digamos que México está en la vanguardia del reconocimiento de derechos LGBT y prácticamente eso cambió en los últimos 25 años, que para el tiempo histórico es nada, en efecto fue muy rápido. Poquitito, claro. Empezamos el siglo con el mapa con las 31 entidades en blanco, sin nada de derechos, y en 2025 ya está todo, digamos, arcoíris, con muchos retos, con violencia, con de Sí, ahorita repente, hablamos de eso, porque la claro, agenda crímenes de pendiente en odio, todo eso es etcétera. exacto. Pero en efecto, creo que sabemos que el péndulo, digamos, sobre todo las ideologías, puede estar cambiante, como pasó en Estados Unidos, que después de 3 gobiernos demócratas, de Obama y luego Biden, pues llegó Trump con una agenda antiderechos, con una agenda en donde le quiere quitar a las personas trans la dignidad de poder ser reconocidas como mujeres o como hombres. En una que se está hablando también incluso de llevar el tema de matrimonio igualitario a la Suprema Corte para nulificar el avance del reconocimiento en Estados Unidos también, de que se están prohibiendo los shows drags, de que no se puede utilizar el lenguaje incluyente, de que le está pidiendo y obligando a las empresas privadas a sacar todos los temas de diversidad, inclusión y equidad. Digamos que cambió y tiene que ver un poco con la estrategia republicana y en específico de Trump, de ganar votos a través del pánico moral, a través del enojo de la gente, de que a lo mejor mucha gente se le hizo un exceso el reconocimiento de todos estos derechos porque no los entiende, porque no conoce a personas así y pues eso muchos políticos lo pueden
tratar de politizar, ¿no? En el lado rudo, pues habría que decir, oye, yo pago los mismos impuestos que tú, ¿no? O sea, Claro. las personas que pertenecen a la comunidad y a la diversidad, exactamente los mismos impuestos que quienes no, de entrada. Pero ¿por qué, Genaro, es buena idea transmitir a quienes no pertenecen a la comunidad LGBT que es buena idea, valga la redundancia y la repetición, pero que es buena idea también velar por los derechos de las personas que sí pertenecen a la comunidad? Yo creo que es un tema de dignidad y de empatía y de humanismo. Es esta idea de decir, oye, esta persona que está sentada al lado de mí, que a lo mejor no tenemos nada en común, a lo mejor esta persona es una persona de Chihuahua que mide un 80, a lo mejor es un hombre heterosexual, con un cuerpo hegemónico, digamos, muy fuerte, con hijos, casado con una mujer, pero esa persona tiene el mismo derecho, la misma dignidad ante el Estado mexicano que una mujer trans de Juchitán que no tiene educación primaria, que no tiene, digamos, reconocimiento de su existencia como ciudadana mexicana, y esa persona y este hombre, que te mencionaba, hipotético de Chihuahua, tienen el mismo derecho y la misma dignidad de tener el acceso a la salud, de tener el acceso a la educación, de tener el acceso a amar a quien quieran y de estar protegidas y protegidos de una vida libre de violencia simplemente porque son humanos, simplemente porque son ciudadanas o ciudadanos del Estado mexicano. Y que además me imagino que también, pues cuando le logras transmitir a alguien que si tú atentas contra los derechos de una persona, tus derechos, los que sean, también pueden estar en riesgo, ¿no? Completamente. Pero, ¿cómo logras hacer que alguien entienda, por ejemplo, que el derecho de una mujer a interrumpir un embarazo, el derecho de una chica que fue violada en un estado como Guanajuato, en donde de repente, a ver, como paréntesis, en México a una persona que la violan, sea hombre o sea mujer, tiene que acceder inmediatamente a un tratamiento antirretroviral para evitar una transmisión de VIH. Y si o de cualquier otra enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Es que los retrovirales solamente son para VIH, pero puede haber doxicilina para otro tipo de infecciones, ¿no? Pero si una persona con capacidad gestante, una mujer o una persona con capacidad gestante es violada, entonces también le tienen que dar la píldora del día siguiente para evitar un embarazo no deseado. Pero ¿cómo le haces entender a una persona que eso es un derecho? Que al margen de tu creencia religiosa, que al margen de que tú creas que un hombre trans es una aberración, ¿cómo le haces creer que ese hombre trans, esa persona con capacidad gestante que fue violada, tiene derecho a recibir estos medicamentos simplemente por su capacidad de ser una persona humana y porque eso es lo que dicta la ley en este país y es su derecho? Al margen de que tú seas un médico que trabajas en una institución de salud y que digas, yo no le quiero dar una pastilla del día siguiente a esta persona porque va en contra de de mis creencias. De mis creencias. Sea, sí. Entonces, no se lo vamos a dar. Entonces, le niegas un derecho a una persona porque estás argumentando que tu derecho también es a tu libre creencia, a tu culto, a tu religión, a lo que sea, lo cual también está protegido, pero entonces por eso tendría que haber otro personal de salud que tenga la capacidad de poderle dar ese medicamento a esta persona y que no entre en conflicto, digamos, con su religiosidad, ¿no? Entonces, en el tema de derechos, Yuri, siempre a lo que voy es que siempre hay como esta lucha de no me afectes, o sea, no quiero enterarme, no quiero saber, cuando en realidad tendría que ser vamos a apoyarnos todos, vamos a crecer todas, vamos a defender los derechos que tenemos en este hermoso país que se llama México y que se han conseguido gracias a que miles de personas a lo largo de décadas han salido a las calles a protestar, a que ha habido del lado de los partidos políticos de repente la puerta abierta y de repente muchas ganas de trabajar de manera cooperativa con los movimientos sociales, ¿no? Como creo que es el caso hoy, como creo que con la presidenta Sheinbaum tenemos una muy buena aliada en estos temas, como fue en su momento también con Andrés Manuel López Obrador, que se aceleraron todos los derechos de la diversidad sexual a partir del 2018. Él aprendió, ¿no? O sea, López Obrador aprendió, no es como el que él saliera a marchar y que dijera qué padre causa. No, incluso estuvo en contra de sociedades de convivencia en su momento. Es correcto, por eso te lo pregunto. Ni siquiera en contra, o sea, él decía consulta. Una consulta. Y yo recuerdo que ese fue el tema en 2005, cuando él era jefe de gobierno de la Ciudad de México, cuando se estaba discutiendo aquí en la ciudad sociedades de convivencia, que no era matrimonio, era una especie de unión civil.
y que él decía, una consulta pública es un tema polémico, ¿no? Y el tema de la consulta, López Los Obrador lo derechos no se tuvo, consultan, ¿no? eso fue justa, Ajá. mira, ese era, digamos, el paradigma en 2006, cuando Álvarez y Casa era el comisionado de Derechos Humanos de la Ciudad de México y le contestó al entonces jefe de gobierno, los derechos humanos no se consultan. Y como que, digamos, eso ha sido el paradigma defendido por la comunidad de derechos humanos durante mucho tiempo, hasta, fíjate, aquí hay un cambio, hasta Irlanda. Irlanda aprobó matrimonio igualitario y aprobó interrupción del embarazo por una Con consulta. consulta. La ciudad de Los Ángeles también, en California también, perdón, se aprobó matrimonio igualitario y por consulta. Entonces, como que esto ha ido cambiando también. Los paradigmas siempre cambian, ¿no? Creo que lo escuché también con esta Altagracia que estuvo recientemente Ajá, contigo. Los paradigmas están hechos en para el primer romperse. episodio de Ya Viene. Sí. Pues sí, Entonces, los sí cambió paradigmas a través de la historia, del pensamiento humano, se han roto uno tras otro, tras otro, completamente. tras otro. Ahora, nada más déjame terminar lo de López Sí, Obrador, porque sí cambió su postura, sí. como cambió la de Hillary Clinton y como cambió la de Barack Obama. A Clinton, cuando le preguntaban en el año 2001 si estaba a favor de matrimonio igualitario y ella estaba compitiendo por el Senado en Nueva York, ella decía que no, que eran uniones civiles. Barack Obama igual. Obama no defendió matrimonio igualitario sino hasta el 2012. Andrés Manuel hasta el 2018. En el 2018 sí ya fue con todo. Y fíjate que a mí esta historia la he contado varias veces, la escribí. A mí me invitó a trabajar en su equipo de transición en el 2018 para armar una agenda de diversidad sexual y de género en el equipo de transición. Ahí trabajé con Olga Sánchez Cordero y con Zoé Robledo y con Tatiana Cloutier. Éramos como los encargados, digamos, del área de política social. Y Andrés Manuel, me acuerdo de una conversación que tuvimos en Palacio Nacional, en donde yo le conté el tema de las terapias de conversión. Me dijo, no, 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 hay que hacer todo para proteger a los jóvenes. No podía creer que siguieran existiendo estas terapias de conversión en México. Y por eso metimos una iniciativa con YAG, una organización LGBT, con Citlali Hernández, senadora de Morena en ese momento, con Patricia Mercado de MC y con esta Alejandra Lagunes del Partido Verde, que fue la que hizo que México prohibiera las terapias de conversión a nivel nacional, y creo que es el único país, junto con Canadá, del continente americano, estamos a la vanguardia también en eso. Andrés Manuel también decretó el Día Nacional contra la homofobia, lesbofobia, bifobia y transfobia en 2019. Que fue cuando te vimos a ti en la que mañanera. fue cuando fue la mañanera. Me acuerdo. También avanzó el tema de los antirretrovirales, el cambio, le llamábamos nuevo paradigma, para tener los medicamentos más nuevos. Luego vino la pandemia y hubo problemas de desabasto que sigue todavía habiendo, no nada más en México, sino en todo el mundo, y eso por supuesto que genera el enojo del activismo, que una persona llegue que no le den sus medicamentos, pues por supuesto que te hace enojar, pero los medicamentos en la ley ahí están y todo el mundo debe tener derecho a tener acceso a ellos. La ley es importantísima, Genaro, o sea, importantísima, y en efecto creo que habemos quienes hemos estado siempre a favor y empujando y tratando de que este tipo de cambios se reflejen en nuestra constitución, en nuestras leyes secundarias, etcétera. Pero ¿hasta qué punto la ley ha sido lo suficientemente importante para generar cambios culturales importantes? Porque lo que sí vemos, sorry, pero lo que sí vemos es que las actitudes homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas, sobre todo en México, siguen tristemente vivas, ¿no? Sí, sigue habiendo muchos crímenes de odio. Sí. Tal vez de los más recientes que más ha dolido al país fue el asesinato del Magistrade o la muerte del Magistrade. Todos los días abres un periódico y te enteras de alguna chica trans o de alguna persona trans violentada o asesinada. Todos los días te enteras de jóvenes que todavía son expulsados o expulsadas de sus casas porque confesaron o salieron del closet con sus familias. Todos los días te enteras de que a una pareja de lesbianas no le dejan meter a su hijo a una escuela en algún estado porque no reconocen a las parejas del mismo sexo, digamos, dentro de esa escuela, porque la ley lo reconoce. Entonces, todos los días hay que seguir luchando por los derechos, Yuri. Creo que yo estoy muy contento de que, además de que
hemos visto cambios en actitudes políticas de los principales partidos sin duda. políticos. Hoy en día, en todos, salvo en uno, salvo en Acción Nacional. Hasta en Acción Nacional, hombre, no, sí. Si ves, mira, yo he checado y lo tengo muy documentado, todas las votaciones en estos temas en los estados en los últimos años, y el factor que encuentras, la variable que encuentras que nunca cambia es Acción Nacional. Acción Nacional siempre ha votado en contra de los derechos LGBT o mayoritariamente de los derechos LGBT en todos lados. Acción Nacional fue el único partido que tuvo un presidente que combatió matrimonio igualitario, me refiero a Felipe Calderón, con una acción de inconstitucionalidad en el año 2010 y que prácticamente fue el que sembró la homofobia en el PAN. Y perdón, pero, o sea, que tengamos de repente figuras como Xóchitl Gálvez, que decía que estaba a favor de la diversidad sexual y que iba a la marcha, fue a la marcha como alcaldesa de Miguel Hidalgo, pero que tiene un partido detrás que ahora sí que no la respaldó en ese tema, pues básicamente que tengas una sola figura por aquí y una por allá, pues no te dice mucho. Creo que Acción Nacional está todavía anquilosado en el medioevo, en el tema de diversidad sexual y de derechos sexuales y derechos reproductivos. Al menos en el siglo XIX, ¿no? Al menos en el siglo XIX. O en el XX, digamos, si quieres, en el XX. Vamos a ser generosos en el XX. La primera mitad del siglo XX. La primera mitad del siglo XX. Oye, Genaro, cambiando un poquito el tono, así la vibra, tú eres, además de un gran académico y de un gran periodista. Fíjate que ya dejé los medios, pero nunca me identifiqué como periodista. Siempre decía analista político o conductor de noticieros. Tuve dos noticieros, pero periodista, fíjate que no, porque creo que el periodista, como decía Kapuczynski, respeto a muchísimos, pues es un oficio que tienes que hacer todos los días y que prácticamente tienes que ir a perseguir la nota y tienes que estar. Y yo no vivía para perseguir la nota, nunca viví para perseguir la nota. Entonces, a mí me gustaban otro tipo de cosas, ¿no? Yo sé, pero además de todo eso que ha sido hasta el día de hoy, Genaro Lozano, además de todo eso, y esto sí lo digo por los 30 años que nos asisten, como pues más que amigos, hermanos, ¿no? Tú y yo somos de esas familias que se eligen. Eres un hombre cultísimo. Me encanta leer. Ojalá que más pudiese leer más. Pues todos quisiéramos siempre tener tú más también, tiempo tú para siempre, leer más, desde ¿no? la universidad me acuerdo que tú y yo siempre hablábamos de libros, Cuarteto de Alejandría, por ejemplo, que nos encantaba, el Lorenzo Urrell, ¿no? De cientos, sí, ¿no? De toda la vida. Pero me encantaría que le recomiendes a las personas que nos están haciendo el favor de vernos, y te los voy a poner así, uno por una categoría. Me encantaría que le recomiendes películas, series, libros, ensayos, lo que tú quieras recomendar a los chavos y las chavas, o sea, que están ahorita pasando ahora sí que están pasando lo horroroso porque ellos ya se dieron cuenta que su sexualidad no es la heteronormada, pero en su casa o en su escuela o en su entorno les está, o sea, pues temen que les cueste trabajo o que ejerzan violencia contra ellos. Fíjate que a los más chavitos, me encanta, sí, me encanta la invitación a recomendarte cosas que lo voy a hacer, pero fíjate que ahorita que veo la red de Yuri, o sea, hay tantos personajes ya, que eso es lo que me encanta y es lo que quería acabar en la intervención previa. Hoy en día hay una explosión de activismo profesionalizado en los 31 estados. Yo babeo cada vez que conozco a una persona activista nueva y que me encanta lo que está haciendo su trabajo, las organizaciones que existen en todo el país, la fortaleza que tienen, la manera en la que están capacitados para hacer activismo. Lo mismo con protestas en las calles, que con cabildeo, que con relaciones públicas, porque el activismo es todo eso. Nada más, todo, ¿no? Y cómo cuentan historias, las narrativas en TikTok, en todos lados, ¿no? Entonces yo más bien que nos cuente la chaviza que están viendo, porque Heartstopper, por ejemplo, es fantástica. Conocí recientemente a unos actores, estuvimos juntos en una conferencia en París, y me cayó increíble este chavo. Está súper movido, súper inteligente. Pero a ver, te digo. Oye, en París estuviste, nada más paréntesis, en París estuviste nada más y nada menos con uno de los genios vivos más celebrados y felizmente leídos y aplaudidos y escuchados en el mundo, Yuval Noah Harari, o sea, qué maravilla. Que es muy activo en los temas LGBT es también. Correcto, ¿no? Mucha está gente con su marido. Hay mucha gente en todos los rubros, Yuri. Que le aporta mucho al mundo. Completamente. ¿No? Yuval además es
un intelectual muy sólido y además también está muy metido en los temas de activismo LGBT. Pero así como él hay muchas personas en todo el mundo que, fíjate, cuando yo crecí no veía estos referentes, ¿no? No estaban ahí, no había redes sociales, entonces de repente teníamos a Madonna, ¿no? Madonna era como, Madonna, es como, wow, nos hacía guiños y por eso la amamos, la reina y lo que quieras, pero no había como estos referentes públicos tan importantes como hoy en día los hay en todos lados, pero sí, sí, a ver, regreso a lo de las recomendaciones. Series, primero. Heartstopper está bellísima, está en Netflix, pero si quieres algo un poquito más vintage, yo diría que vean, aunque es un poco, hoy en día tal vez ya no va con el tema de la sexualidad, que es un poco agresiva, pero esta serie británica y americana que luego hizo uy, ahora se me fue el nombre, mira, mi Alzheimer, Omega 3, Genaro. es que, Es lo híjole, que hay que tomar. sí, sí, pero de pescado, no de aguacate, ¿no? Eso ¿Cuál? Queer dicen. as Folk. Queer as Folk, Ajá. exactamente, Queer as Folk, ¿no? Que era sexualmente, es muy, en muchos sentidos, algunos dirían que está violenta, ¿no? Ajá. Pero fue la primera serie que de repente todo el mundo veía y decía, wow, ¿qué está pasando? Dos besos, pero además hay sexo, ¿no? Impresionante. Junto con The L Word, que eran más o menos The L Word es contemporáneas, ¿no? bellísima Las también, series. sí. The L Word es un poquito más tranqui, ¿no? Es No, más. pero digo porque eran Sí, contemporáneas las sí, sí, son series. Ajá. contemporáneas, son muy buenas. Pero antes de eso, novelas. Hay muchísimas novelas hermosas. Christopher Isherwood, que es un escritor gringo estadounidense, que escribió básicamente en los años 30, 40, tiene unas cosas bellísimas también, donde habla no públicamente, digamos, no, un poco veladamente de su homosexualidad y sus amoríos y demás, y es hermoso todo lo que escribe Isherwood. Está también la escritora de Carol, que se me fue su nombre, que es la misma también de El Talented Mr. Ripley. Que además hay película Hay de las dos, película sí, de sí, las sí. dos. Ella es lesbiana y se me fue su nombre ahorita. Pero es fantástica también, ahorita que me acuerde de su nombre, te lo digo. Pero en México puedes leer los ensayos de Carlos Monsiváis. Marta Lamas recopiló una serie de ensayos que tienen que ver con feminismo y temas LGBT. El libro se llama Misógino Feminista. El trabajo de Carlos Monsiváis fue fundamental en ese sentido. Hay películas como, bueno, Filadelfia, que es como esta película súper noventera y un poco dramática sobre el tema del VIH, pero también fue muy importante en su momento con Claro. Tom Hanks. Eh, Dallas Buyers Club, también para el tema del VIH. Hay un libro sobre la historia de ACT UP, que es esta organización más importante en el tema del VIH en los años 80. Susan Sontag tiene unas historias también en torno al VIH que también son muy, muy buenas, como la enfermedad y sus metáforas, se llama el libro. La película de las horas, que es mi favorita de la vida, es Bellísima, 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 bellísima sí. también. Eh, ¿Qué más? Contemporáneo que haya leído recientemente, hay una escritora trans estadounidense que me encanta, que escribió un librazo que se llama The Transition Baby, Ay, muy me la polémico, recomendaste. Sí, no la he leído, Genaro, buenísimo, no pero me la sabes, has no sabes, está recomendado desde genial, hace, pero sí, sí, bastante sí, polémico ahorita varios con todo meses. este tema también de la cuestión trans, que es como, creo que ahorita el tema más contencioso en torno a los temas de diversidad sexual, ¿no? ¿Dónde está hoy en día el reconocimiento a las personas trans? Esta idea de que muchas personas no piensan, incluso dentro de los feminismos, que las mujeres trans tengan lugar en los feminismos, eh, o este retroceso en el tema del reconocimiento en muchos estados, ¿no? Entonces, sí hay, digamos, Yuri, todavía mucha tela de dónde cortar. El arco iris es enorme y ha sido cada vez más abierto a incorporar otras batallas, como la cuestión racial, por ejemplo, por eso cambió la bandera del arco iris Ujú. a la bandera del progreso, y la cuestión trans ahorita también, que son como, digamos, las luchas y también en muchos sentidos la solidaridad con Palestina, ¿no? ¿Cómo hay que estar atentos para que todos estos derechos ya felizmente conseguidos no vayan a ser amenazados por nadie en ningún momento? O Pues, sea, porque pues, luego las leyes también dicen, también están hechas para cambiarse, no nada claro, más los paradigmas, ¿no? claro. Entonces, seguramente habrá quien en algún momento de la vida o de la historia tenga ganas de echar para atrás estos derechos adquiridos ya y plasmados en nuestra Constitución, Genaro. ¿Qué? O sea, ¿a qué hay que estar muy pendientes y cómo se puede evitar que, digamos, pues eso tenga
insisto, regreso a los apetitos, seguramente habrá quienes electoralmente los lleguen a tener. Sí, yo creo que en México sabemos, muchas, que en cualquier momento, que todo lo avanzado, que todo lo logrado no es suficiente, que siempre necesitamos más, porque siempre las demandas, las necesidades de la sociedad, en todos sus rubros, en todas sus dimensiones, en todas sus identidades, siempre van creciendo. Y además tenemos el ejemplo de muchos países como Argentina, como Estados Unidos, como Hungría, como todo lo que ocurre todavía en África, como Rusia, como muchos lados en donde de repente dicen, ya se había avanzado tanto que de repente llega una opción política prometiendo justamente esos retrocesos y que hay gente que todavía las vota por estas opciones. Entonces, creo que en México el activismo, los activismos están muy conscientes de que hoy en día tenemos a una presidenta que es aliada de los temas, a un partido mayoritario que también lo es, a la mayoría de los partidos políticos también de este lado, pero que en cualquier momento puede llegar alguien y utilizar un enojo de cualquier otra causa, de la violencia, de lo que quieras, y politizar la identidad trans o la identidad LGBT para buscar votos. Para subirlas al mismo carro, aunque no tengan nada que ver, ¿no? Aunque no tengan absolutamente nada que ver, ¿no? Entonces, creo que una de las lecciones de este corto siglo XXI, que apenas lleva 25 años, apenas lleva un cuarto, es que todo ocurre tan rápido y tan inmediato que ya vimos en 25 años toda la historia de la diversidad. Por eso nació este proyecto, Genaro, sí, porque estamos viviendo tiempos vertiginosos. Exacto. En todos los temas, en todos los terrenos, y justamente me encanta la idea de sentarme con personas como tú, que tienen clarísimo el panorama de qué es lo que ya viene, y que de eso es de lo que hay que hablar desde ahorita, ¿no? Completamente, mi Yuri. Yo no sé si yo lo tengo muy claro, porque de repente también la vida, lo bello de la vida es las sorpresas que nos da también de repente, ¿no? Entonces, podemos pensar, bueno, ahora viene esto, pero ahora con la inteligencia artificial y con tantas cosas que están cambiando tan rápido, pues a lo mejor mañana no sabemos ni qué viene, ¿no? Pero amo que haya este tipo de esfuerzos justo por empezar a pensar qué sigue, porque creo que lo que tenemos que hacer. ¿Qué te gustaría que siguiera para la agenda LGBT? Y con eso nos despedimos, Genaro. Ay, ¿qué me gustaría? Pues, a ver, me gustaría que acabáramos de consolidar los temas que nos faltan, la protección de las infancias trans, sobre todo, que es un tema pendiente. Apenas hay 2 entidades que lo están tomando. Me gustaría que la gente LGBT llegue a buscar un empleo y que no la discriminen por eso. Me gustaría que la gente LGBT llegue a un servicio de salud y no le nieguen el acceso a la salud o la traten mal por ser una persona trans o una persona gay o una persona bi. Me gustaría que ya hubiese en todo el mundo, en todo México por lo menos, esta capacidad de tener empatía con la dignidad humana del otro. ¿Llegará el día en que estos temas ya no sean en absoluto relevantes? Ojalá, pero no creo. Yo creo que por eso la lucha, como dicen los activistas, sigue y sigue. Gracias, Genaro Lozano, qué maravilla tenerte por acá. De verdad que te quiero. Y felicidades por toda la chamba que tú has hecho para esta, porque ha sido mucha. Ha sido mucha, pero ha sido muy colectiva. Me consta. Felicidades porque ha sido pues un estandarte muy importante para pues esta obtención de derechos aquí en nuestro país, y pues bueno, pues, conectado también con tantas otras latitudes en el mundo. Muchas gracias, Genaro. Gracias a ti.